Vamos ahora a calcular los números que faltan en la entrada o en la salida de estas operaciones donde estamos utilizando una fracción como operador. Entonces, si tenemos el número de entrada, en este caso menos 12, le tenemos que aplicar 3/4 y nos va a dar el número de salida. Entonces, cuando esto ocurre, ya sabemos que tenemos que multiplicar menos 12 por 3 y el resultado dividirlo entre 4. O hacer primero la división y después la multiplicación. Entonces, en este caso, serían los 3/4 de menos 12. Entonces sería menos 12 por 3 entre 4. Hacemos primero la división, menos 12 entre 4, que es menos 3, por 3. Menos 3 por 3, menos 9. Ya tenemos aquí el número de salida, que es menos 9. Si a menos 12 le calculamos sus 3/4 partes, el resultado va a ser menos 9. Vamos a hacer lo mismo con menos 8, que es el número de entrada. A menos 8 le tenemos que aplicar los 3/4. Entonces, este menos 8 lo multiplicamos por 3 y lo dividimos entre 4. Vamos a hacer primero la división, que es más fácil. Menos 8 entre 4 son menos 2. Y luego ese menos 2 lo multiplicamos por 3. Menos 2 por 3, menos 6. Aquí tenemos el menos 4 como número de entrada y le tenemos que aplicar los 3/4 a ese número. Entonces, como siempre, hacemos menos 4 por 3 y entre 4. O menos 4 entre 4 y luego por 3. Aquí vemos que es más fácil hacer la división. Menos 4 entre 4, que es menos 1, y menos 1 lo multiplicamos por 3, que nos da menos 3. Aquí tenemos que nos falta el número de entrada, pero nos dan el número de salida. Entonces, cuando esto ocurre, acordaros que tenemos que hacer la operación inversa. En vez de multiplicar por el numerador y dividir por el denominador, tenemos que hacer lo contrario. Tenemos que multiplicar por el denominador y dividir por el numerador. En este caso, sabríamos que los 3/4 de un número que no conocemos, le vamos a llamar x porque no lo conocemos, nos da menos 3. ¿Veis la diferencia? Entonces aquí lo que tenemos que hacer es, ese número que nos falta es igual a este número que ya nos dan, el menos 3, lo tenemos que multiplicar por el denominador, que es 4, y dividir entre el denominador, que es 3. 3 menos 3 entre 3, menos 1. Menos 1 por 4, menos 4. Este es el resultado, que como vemos que es el mismo que el anterior. Si a menos 4 le aplicamos la fracción 3/4, el resultado va a ser menos 3. Aquí tenemos el mismo caso, nos falta el número de entrada, pero tenemos el número de salida. Entonces aquí tenemos que hacer la operación inversa a como lo hacemos normalmente. Tenemos que multiplicar el número de salida, que es menos 6, por el denominador y después dividirlo entre el numerador. Entonces, aquí primero, como vemos que es 6, entonces aquí hacemos menos 6 por 4, que son menos 24, y luego lo dividimos entre 3. Menos 24 entre 3 son menos 8. Y ya por último, tenemos que calcular los 3/4 del número de entrada, que es 12. Entonces, como siempre, hacemos 12 por 3 entre 4. Hacemos primero 12 entre 4, que es más fácil. 12 entre 4 son 3 y 3 por 3 son 9. Entonces aquí el número de salida es un 9.